Muchas veces el paso de los años hace que ciertos eventos sucedidos en una guerra pierdan relevancia o sean olvidados, sobre todo aquellos que no dejan bien parados a quienes son percibidos como los buenos del conflicto. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, es más fácil encontrar información sobre los crímenes de guerra que cometieron los nazis y no tanto sobre aquellos realizados por los aliados, lo que no quiere decir que no hayan sucedido. Lo cierto es que en un estado de guerra hay algunas cosas que son difíciles de controlar, y en medio de un ambiente atestado de muerte, existen cientos de casos en los que algunos soldados eligen torturar o disparar contra civiles indefensos. Vietnam, en específico, es un claro reflejo de esto. Si bien no todos los efectivos estadounidenses que participaron del conflicto estuvieron involucrados en crímenes de guerra como asesinatos, violaciones o mutilaciones, estos actos tampoco eran tan extraños como suele mencionar la historia oficial. Pero ¿cuáles fueron los mayores crímenes reconocidos por Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam? Si quieres saber la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a repasar las masacres perpetradas por los norteamericanos en este sanguinario conflicto que se extendió por casi 20 años en la jungla del sudeste asiático. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. De acuerdo a la fuente que se consulte, la cantidad de civiles asesinados por soldados estadounidenses durante la Guerra de Vietnam va desde algunos miles, entre 4.000 y 10.000 personas, hasta más de 300.000. La gran mayoría muertos durante la ejecución de una táctica militar que buscaba evitar que los combatientes del Vietcong se refugiaran entre los habitantes de las aldeas civiles de Vietnam del Sur. Este procedimiento, que consistió en la designación de zonas de fuego libres, se fundamentaba en la premisa de que cualquier hombre, mujer o niño que apareciera en esos territorios predeterminados debería ser considerado enemigo y, en consecuencia, abatido. Lo mismo con personas que por cualquier motivo se echaran a correr al ver a un soldado o helicóptero norteamericano. Estas presunciones autorizadas por las Fuerzas Armadas americanas llevaron a una enorme cantidad de asesinatos de civiles cuyo número total probablemente jamás podrá ser correctamente estimado. Quizás el ejemplo más evidente de esta metodología bélica fue la llamada Operación Speedy Express, un operativo llevado adelante en la región del delta del río Mekong por la 9ª División de Infantería del Ejército de Estados Unidos. Escudándose en la idea de pacificar la zona y apaciguar de cualquier manera las actividades del Vietcong, la orden fue simple y directa: disparar contra todo lo que se moviera. La controversial operación se extendió desde diciembre de 1968 hasta mayo de 1969, año en el cual fue cancelada luego de llegar a oídos del pueblo norteamericano. Según el ejército estadounidense, no obstante, fue categorizada como un éxito, afirmando que se eliminaron cerca de 11.000 soldados enemigos. Al mismo tiempo y en contrapartida a la información oficial del ejército, la inspección general realizada a continuación aseveró que realmente de ese número, más de 5.000 bajas habían sido civiles. Por supuesto, como ambas cifras provenían de las Fuerzas Armadas, hay quienes aseguran que la cantidad de muertes fue en verdad muchísimo mayor. A lo largo de la Guerra de Vietnam, otra de las polémicas iniciativas llevadas a cabo por Estados Unidos, en este caso por la CIA, fue el denominado Programa Phoenix. El mismo tenía como objetivo identificar y neutralizar a miembros del Vietcong mediante métodos tan variados como la infiltración, tortura, captura, interrogación y asesinato. En palabras de la agencia norteamericana, era un conjunto de programas que buscaron atacar y destruir la infraestructura política del Vietcong. Por supuesto, una vez más, la misión fue categorizada como una rotunda victoria por parte de Estados Unidos. De acuerdo a las cifras oficiales, 81.740 personas sospechadas de estar relacionadas de alguna forma con el Vietcong fueron neutralizadas, de las cuales 26.369 fueron asesinadas y el resto capturadas. Dicho esto, es fácil ver por qué el programa Phoenix generó tanta controversia entre el público. En su momento, muchos expertos lo describieron como el programa de asesinato de civiles, y por otro lado,
Fue criticado duramente por haber permitido la utilización de tortura y otros métodos coercitivos. Habiendo mencionado ya estos dos planes, lo que nos da una idea de cómo era la naturaleza de los procedimientos en Vietnam por parte de Estados Unidos, resta hablar de las masacres cometidas abiertamente por determinados grupos de soldados norteamericanos. La más infame de estas unidades fue la llamada Tiger Force, cuyo periodo de actividad fue entre los años 1965 y 1967. Concebida como una fuerza de operaciones especiales, perteneció a la 101ª División Aerotransportada del Ejército y su rendimiento durante el conflicto fue enaltecido por el Cuerpo Militar estadounidense. Recién en el año 2003, y gracias a la labor de los periodistas Michael D. Sala y Mitch Weiss, salió a la luz una investigación del ejército hecha entre 1971 y 1975, en la que se afirmó que la unidad había cometido varios crímenes de guerra. Aún así, a sabiendas de todo, no hubo ninguna acusación ni condena al respecto. Entre las atrocidades realizadas se comprobaron la rutinaria tortura y ejecución de prisioneros, tanto militares como civiles, la violación de mujeres y la mutilación y colección de orejas y cuero cabelludo de las víctimas. Por otra parte, podemos hablar del que fue descrito como el episodio más choqueante de la guerra de Vietnam, la masacre de My Lai. Nuevamente, el hecho fue descubierto al público por el trabajo de un periodista, Seymour Hersh, casi 2 años después de haberse producido. Se trató de la matanza indiscriminada de más de 300 hombres, mujeres y niños vietnamitas en el distrito de Son Tin el 16 de marzo de 1968. Las unidades responsables fueron la Compañía C del 1er Batallón del 20º Regimiento de Infantería y la Compañía B del 4º Batallón del 3er Regimiento de Infantería del Ejército. No se sabe a ciencia cierta el motivo que desencadenó semejante pesadilla. Lo cierto es que los soldados llegaron a la aldea convencidos de que se iban a encontrar con miembros del Vietcong y el panorama fue completamente distinto. No había más que familias preparándose para comenzar el día. De un momento a otro, y sin provocación mediante, se desató la masacre. Una vez más, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intentaron inicialmente encubrir lo sucedido y categorizaron oficialmente a la misión como un grandioso triunfo, con un saldo de 128 integrantes del Vietcong muertos. Años después, de los apenas 26 soldados que fueron acusados por crímenes de guerra en My Lai, solo uno fue condenado a prisión perpetua, el oficial William Loss Calley Jr. Pero ni siquiera esa condena terminó por ser algo definitivo. Al poco tiempo se redujo su pena a 10 años y finalmente fue liberado luego de pasar solo 3 años y medio en arresto domiciliario. Entre otras matanzas ocurridas en Vietnam, aunque no tan lastimosamente cuantiosas como la de My Lai, podemos mencionar a la masacre de Son Tang, ocurrida en febrero de 1970, cuando efectivos del Marine Corps ejecutaron a 16 civiles indefensos. O bien, a la polémica masacre de Tuy Vo, en la que los marines también habrían abatido a 145 personas desarmadas. En ambas ocasiones, la versión oficial esgrimida argumentaba que las bajas eran combatientes del Vietcong. Y como esos episodios, seguramente haya otros varios más que aún no han sido develados y que quizás jamás lo sean. Así llegamos al final del video y es momento de preguntarte: ¿crees que es posible controlar y evitar que sucedan este tipo de casos en una guerra como lo fue la de Vietnam? ¿O son daños colaterales inevitables? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.